Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Jazz Marina en la clase S de coches modificados del abierto destacado. Voy a iniciar desde atrás en la parrilla a bordo del Acura NSX del 2017. Es un coche fenomenal. Este fue un coche que nos dieron de obsequio y con un skin especial con el tema de Xbox. La verdad es que me encanta el coche. Recuerda que este originalmente viene tracción total, tracción en las 4 ruedas, pero he probado innumerables configuraciones para adaptarlo a esta categoría y la verdad es que no ha sido trabajo fácil, porque la verdad es que siento que este coche es más un clase R que un clase S, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. Le hice un cambio, un swap del motor, le puse un motor más pequeño para hacerlo más ligero, le quité todo el peso suficiente al chasis para que el coche tuviese más aceleración y la verdad es que se controla bastante bien, pero no sé si realmente tiene lo que hace falta como para ser muy competitivo. Pero ya sabes, la idea es llevarlo a los circuitos y ver cómo se porta. Otra cosa que puedo adelantar en esta carrera es que se va a arruinar. Todo empieza muy bien. La pelea se pone un poco ruda, pero se pone bastante entretenida. Así que vamos a ver a continuación lo que va a suceder. Aquí empiezan los primeros coches que se van a trompear porque no pueden administrar bien el torque. Así que entramos en el primer corte y sobrevivimos sin mayores complicaciones. Aquí hago el primer adelantamiento importante de un Ford Capri, mientras que también no se conforma y me hace un pequeño contacto allí buscando espacio. Y ahora me pongo detrás del compañero 311X que está aquí adelante y regresa el Capri. Como ya les dije que iba a ser una carrera muy ruda, ahí regresa el Capri a los empujones. El compañero, no sé su nombre porque ahora creo que ya perdió la posición. Y bueno, señores, ahora estamos en la etapa más veloz y aquí se acerca un AMG Black Series, el compañero Claudier Core 6. Allí frenó demasiado tarde y se va largo saliéndose del circuito y fuera de los límites de la carrera. Así que mantenemos por ahora la 6ª posición y me voy acercando cada vez más al lote que está en la punta. Y entramos nuevamente en el corte a la izquierda luego de la recta de las emociones y podemos apreciar dos GT1, estamos apreciando aquí un McLaren F1 y un GT1, un Porsche, que están batallando allí con el grid, y el F1 también sacó empujones al otro corredor. Así que bueno, señores, seguimos avanzando ahora en la 5ª plaza de la parrilla. Sin duda nuestro Acura tiene mejor desempeño en la entrada de las curvas y tiene una aceleración estupenda, pero lamentablemente no tenemos velocidad punta suficiente como para mantener esa posición, ese dominio. Y muy pronto podemos apreciar aquí al Porsche GT1 y al compañero del AMG Black Series retomando la pelea en la recta. Y de revuelta tenemos aquí al compañero que habían sacado fuera del circuito también acercándose allí, peleándose con nosotros para ver si puede recuperar cualquiera de las posiciones de la delantera. Pero no le va a ser nada sencillo porque el compañero del AMG también está haciendo su carrera y está peleando con los dientes para sostener esa posición. Así que bueno, tengo que tener mucha precaución también acá porque el compañero está frenando demasiado temprano, complicándome un poco la trazada. Ahí vemos varios coches que ya tienen encima una penalización por contacto excesivo. Así que bueno, entramos de nuevo en el corte previo a la recta, al sector más veloz del circuito. Me voy por fuera tratando de dar espacio al compañero de la AMG, que sin duda tiene muchísima más velocidad punta que yo. Y bueno, señores, sigo batallando, tratando de aprovechar todo el rebufo que pueda para ver si puedo mantener la posición para el cierre de este sector. Así que entramos aquí en el corte con muchísimas dificultades y recibiendo más empujones. Ahora de nuevo en la recta de las emociones, que es muy corta en Jazz Marina. Aquí es muy poco lo que se puede adelantar. Así que, señores, entramos ahora en la 4ª vuelta de las 7 pautadas en Jazz Marina y por ahora tenemos un rendimiento bastante favorable.
Las condiciones de la carrera por ahora se parecen estáticas, pero ya vas a ver cómo muy pronto se van a complicar. A medida que nos estamos acercando al cierre de la carrera, los corredores se están poniendo más violentos. Y uy, ahí el Porsche de un empujón intentó sacar al AMG de Claudia Herbor 6, que de seguro va a ir a vengarse. Y allí lo vemos como muy pronto pisa fondo, acercándose al rebufo del Porsche. Vamos a ver qué va a pasar a continuación, mientras que vemos otro, el McLaren, que había quedado rezagado, también adelanta nuestro coche y ahí se pelean nuevamente el Porsche y el AMG en el corte luego de la recta, y logró recuperar la posición con el McLaren F1, que también frenó demasiado tarde y se le complicó allí el corte. Así que ya lo que queda es muy poco, quedan solo 3 vueltas para concluir. El McLaren intenta meterse por las bravas en la parte interna de la curva y no lo consigue. Yo le cierro el espacio. Ahora, a partir de este punto, tengo que ser efectivo, conseguir la trazada, conseguir el espacio y mantenerme en el rebufo todo lo que pueda del AMG, que también se está acercando al Porsche verde. Se le mete por la parte interna, se encuentran, se impactan, están peleándose allí por la 4ª posición, pero el AMG consigue más aceleración, adelantando al Porsche verde sin mayores complicaciones y poniéndolo en su sitio. Y la pelea continúa y le aumentan también la penalización al compañero Prolilandi. 9.89 del Porsche verde, que ya tiene 900 milésimas en su contra. El McLaren me impacta allí tratando de sacarme de la carrera, y el Porsche también tiene complicaciones y se impacta conmigo para empujarme porque no quiere que lo adelante. Así que ya queda muy poco para concluir. Vamos a la penúltima vuelta y esto se está poniendo cada vez más violento. Entramos en el corte luego de la recta de las emociones. Ahí me asusto porque me asomó la trompa del McLaren, dispuesto a chocarme otra vez. Así que me voy allí saltándome el piano y regreso a este punto también buscando todo el espacio para sostener el ritmo y meterme ahí. Vuelan los conos, el AMG se llevó los conos por delante, se los llevó de adorno. Entramos en el corte y se le está complicando la adherencia al compañero del AMG, que se va largo allí, la cola lo traiciona y quedó allí relegado. También tiene una penalización de 1 segundo 900 milésimas en su contra. Y nosotros parece que estamos aprovechando el rebufo ligeramente del Porsche, pero la AMG vuelve al ataque con toda la velocidad que puede desarrollar aquí en el corte. Se va por la parte interna, se vuelve a impactar con el Porsche. El McLaren también me empuja a mí, dispuesto a sacarme definitivamente de la carrera, y por ahora estamos ocupando la 4ª plaza de la parrilla. Vamos a cruzar la meta para concluir. Estamos en la última vuelta, en la 7ª del circuito. Entramos en el corte y el AMG por las bravas repite la misma maniobra sucia del McLaren, que también aprovecha ese conflicto para adelantar y arrebatarme la 4ª posición. Me pone una penalización de medio segundo por contacto excesivo, y el AMG definitivamente ahora la agarró conmigo, así que lo arrincono, me defiendo. Nos vamos a los golpes. Esto se transformó en una pelea de boxeo, de kickboxing. Así que le hago una maniobra de policía, de patrullero, y lo arrincono allí, frenándole todo el avance. Y ya a estas alturas, definitivamente ya estoy dispuesto a que esto se acabe a los golpes. Aquí nos vamos los dos. Si tú no vas a terminar, si yo no puedo terminar, tú tampoco. Si quisiste arruinar la carrera, la arruinamos los dos. Así que bueno, mira nada más. Me hace un empujón allí, me pone a trompear, me recupero y ahora sí le voy a devolver el favorcito. Y señores, aquí nos peleamos nuevamente en la recta. Él está dispuesto a llegar hasta el final y allí ya me aburrió, de verdad que me aburrió el conflicto. Me ponen otra penalización, ya tengo 9 segundos y medio en mi contra. Así que bueno, ya a partir de acá ya solo es concluir la carrera y dejar todo esto así, lamentablemente. La verdad es que es muy lamentable, es muy triste que este individuo haya complicado así la carrera, cuando a pesar de que estuvo ruda, estuvo complicada, la verdad es que estuvo muy emocionante, estuvo muy entretenida. Yo hubiese soportado perfectamente algunos empujones, como bien ya lo estaba haciendo, pero ya cuando es tan incisivo, cuando ya es tan malintencionada,
la situación de arruinar la carrera, pues allí sí, pues no queda de otra que defenderse, ¿eh? O me defendía o me salía de la carrera. Y lo más triste es que era la última vuelta. Probablemente hubiese llegado en la quinta posición de haber tenido suerte. Y el compañero del AMG, bueno, compañero entre comillas, el individuo del AMG también hubiese quedado allí probablemente en la sexta plaza o a lo mejor hubiese podido adelantarme ya en el último sector. Lo cierto es que de haber hecho un esfuerzo, luego de haber hecho semejante esfuerzo para poder hacer una carrera tan entretenida, lo arruinó, lo dejó ir, se dejó llevar y prefirió irse a los golpes conmigo. La otra cosa también que no entendí es por qué la toma conmigo en mi contra cuando él se estaba peleando con el compañero del Porsche verde, ¿no? O sea, el conflicto se centró más con él, que estaban como en igualdad de condiciones. Yo lo que estaba era buscando una ventana para entrar allí en el mejor lugar de la tabla. Pero bueno, señores, esto lo dejamos así. Yo no me rindo. Voy a darle otra oportunidad al coche. No me convence todavía el rendimiento. No está nada mal tampoco, se defiende muy bien. Pero ya le voy a mostrar el rendimiento de este coche luego en otra carrera, en otro circuito. Vamos para allá. Ok, ahora estamos en el circuito de Cataluña. Y estoy usando la misma configuración que usé en la carrera anterior. Pero le hice un ajuste importante. Lo pasé de tracción integral a tracción trasera con la esperanza de que sea más dócil en la entrada de las curvas. Y la verdad es que se siente muy bien. Pisamos a fondo el acelerador y me acerco aquí al Porsche. Trato de frenar lo más tarde posible para adelantar y el Porsche trata de defenderse cerrando los espacios, pero no lo consigue. Así que ahora me estoy acercando a un Honda amarillo que también está buscando calentar las gomas y queda en serios problemas, dificultándosele bastante el avance y tiene que conformarse por ahora con la quinta plaza, a pesar de que es un coche también muy bueno para este tipo de circuitos. Más adelante, como líder, tenemos a un Viper y en la segunda plaza tenemos un McLaren F1 y en la tercera un Maserati C8 o C4, no recuerdo ahorita el modelo, y en la cuarta posición tenemos otro McLaren. Así que vamos a ver si podemos acercarnos. ¡Uy! El McLaren, que iba en la segunda posición, perdió allí el control, lo traicionó la cola y se sale del circuito. Ya, y teniendo en consideración que son apenas 4 vueltas en total en la carrera, va a ser muy difícil que pueda recuperarse y meterse en la pelea del podio. Así que entramos en el corte luego de esta recta y trato de sostener el grid, sostener la adherencia sin perder velocidad, y se complica bastante mientras que vemos allí al otro McLaren con dificultades. También se va largo en la curva y el Maserati lo aprovecha para meterse en el rebufo y tratar de adelantarle en cualquier momento. Vamos a entrar ahora en la recta de las emociones, que es también un punto importante para aprovechar. Los que tengan más velocidad punta pueden hacer adelantamientos. Nosotros tenemos que conformarnos con por ahora con la cuarta plaza, exprimir toda la potencia de la Acura para entrar en el corte frenando lo más tarde posible y así poder mantener la posición. Y le ponen medio segundo allí al líder porque se salió el líder de nombre Prodi, que es el corredor del McLaren. Se salió bastante de los límites en el corte luego de la recta de las emociones y el Viper lo empuja y lo sacó fuera del circuito. Ya se empezaron a poner otra vez violentos los corredores y yo me salgo bastante y el Viper aprovecha para llevarme de sombrero, lo que me saca fuera del circuito y tengo que hacer un derrape por encima de la grama para reincorporarme al asfalto con muchísimas complicaciones, pero no perdí tanto. La verdad es que logré allí corregir y regreso a la pelea metido en la cuarta posición. Así que bueno, señores, ahora estoy detrás del Honda amarillo. Nuevamente el compañero Matt Spartan también está haciendo una muy buena carrera, tratando allí de acercarse al rebufo del Viper, que por lo que he podido ver es el coche que tiene más aceleración.
y el compañero del Maserati, que es ahora el nuevo líder de la carrera, está tratando de despegarse de todos nosotros, pero no va a ser tarea fácil porque todos estos coches tienen muy buen desempeño y el Maserati adolece en lo que se trata de potencia, de torque. Tiene buen desarrollo de velocidad, tiene buena maniobrabilidad. ¡Uy! El Viper se salió fuera del circuito, perdió el chance de meterse en el rebufo del Maserati, lo que hace que se esté rezagando, y el Honda amarillo aprovecha el rebufo y lo adelanta en la recta justo antes del corte en la curva, pero el Viper no se rinde, se va por encima del piano tratando de sorprender. El Honda amarillo le da algo de espacio de maniobra para no llevárselo de sombrero, pero el Viper regresa al ataque y se le mete por un costado empujándole fuera, y el Honda se vuelve a repetir la maniobra sucia porque el Viper perdió el control y se arrima al Honda nuevamente para tratar de desestabilizar su ritmo, porque sabe que el Honda pone en peligro su posición, pero Brody queda allí bastante rezagado, mientras que Viking George 948, el compañero del Maserati, sigue batallando, pero está perdiendo rendimiento. Ya se le parece que está teniendo algunos inconvenientes para sostener el ritmo, y no creo que sea por un problema de neumáticos. Probablemente es un problema ya de que se está desconcentrando, puede que esté vigilando muchísimo el retrovisor y está observando cómo le estamos descontando bastante tiempo en cada vuelta, en cada curva. De hecho, estoy ya en este punto descontándole 960 milésimas, nada más, nada más a la vuelta anterior. Así que vamos a ver qué podemos lograr ya cuando está concluyendo la carrera. Estamos, recuerda, ya en la penúltima vuelta del circuito y las condiciones por ahora permanecen estáticas, pero viene la recta de las emociones, que es donde lamentablemente mi coche pierde muchísimo desempeño porque no tenemos velocidad punta suficiente. Así que es muy probable que Matt Spartan aproveche la recta para hacer el adelantamiento. Ahí se está acercando rápidamente, aprovechando el rebufo, aprovechando la estela, teniendo un plus de velocidad, pero parece que se quedó sin espacio. Entramos en el corte, freno muy tarde, presionando toda la caja, la resistencia de la caja de transmisión, aguantando el golpe. Y Matt Spartan con una maniobra muy sucia, y a los golpes se mete por encima del piano, empujándome fuera de la trazada. Así que le devuelvo el favor, lo adelanto aquí por la parte interna del Apex y me freno para disminuir allí su ritmo y ponerlo allí cerca de la cuarta posición, que también se está acercando, mientras que el Maserati se salió también del circuito, perdiendo allí muchísimo rendimiento. Me le pongo rueda con rueda en la curva, me meto primero en la trazada y logro adelantar, ocupando ahora la primera posición, recuperando allí el dominio del circuito. Bueno, recuperando nada, porque la verdad es que empecé desde atrás. Lo cierto es que hasta este punto me salta la alarma de desgaste menor en la goma delantera izquierda, así que tengo que tener muchísima precaución porque estoy perdiendo adherencia y va a ser muy pronto, se sobrecalientan las gomas traseras allí. En ese deslizamiento estoy poniéndolo todo, mantener el coche en la parte interna de la curva, liberar la dirección, pisar a fondo, aprovechar toda la potencia, aprovechar toda la estabilidad para llegar al cierre. Esto se está acabando y no me queda mucho para mantener el ritmo, y se acerca el Maserati, pero parece que también tiene problemas con las gomas y se fue largo y perdió el chance de meterse en el rebufo, y cruzó la meta consiguiendo la victoria después de 7 minutos de pelea intensa, escalando 7 posiciones desde la largada con un tiempo de vuelta muy competitivo, 1 minuto 49, 642 milésimas. Y a pesar de los encontronazos, los incidentes, los choques, los empujones, logramos la victoria y no fue fácil. A continuación te voy a explicar los detalles técnicos y las piezas de alto rendimiento que tienes que instalar por si quieres probar este coche en esta clase. Ok, mis correlones, ahora nos vamos a la parte técnica y las piezas que debes hacer y la conversión que tienes que hacer para conseguir el rendimiento que viste en el Acura NSX. Y en la parte de conversión vamos a hacer el swap, vamos a quitar el motor de serie, el fantástico motor V6 de 3.5 litros, que lo vamos a usar próximamente en la clase R,
¿ok? Vas a tener que cambiar ese motor y poner un motor de bloque pequeño de 4 cilindros de 1.6 litros. Vamos a hacer ese swap y luego vamos a cambiar la transmisión o vamos a cambiarlo de tracción integral a tracción trasera, ¿ok? Y en la parte de carrocería también vamos a colocar el kit de ensanchamiento para tener más opciones en la parte de los neumáticos, en el diámetro de los neumáticos. Entonces ahora en la parte de aerodinámica le ponemos el alerón de carrera. En la parte de transmisión vamos a colocar el embrague de carrera, la transmisión de carrera y vamos a colocar el diferencial de carrera. En la parte de los rines ya sabes cuáles son los que te recomiendo. Puedes usar los Oettinger Type RE o puedes usar los Super Turismo GT de la marca OS. Esos son los dos juegos de rines que te recomiendo. Esas dos marcas que son rines pesados para equilibrar y balancear el tuneo. En la parte del tamaño de los rines vamos a subir a 21 pulgadas los rines traseros y a 20 pulgadas los rines delanteros. En la parte del compuesto de llantas o de neumático vamos a colocar las de carrera. Vamos a ensanchar los neumáticos traseros a 375 milímetros y los delanteros a 275 milímetros. En la parte de la plataforma de manejo vamos a instalar los muelles amortiguadores de carrera, las barras estabilizadoras de carrera delante y atrás. Vamos a reducir todo el peso del chasis y le vamos a instalar la jaula antivuelco. Y en la parte del lastre vamos a ponerle lastre ligero para balancear y no irnos a la clase R, mantenernos en clase S. Y en la parte del flujo de oxígeno, del flujo de aire, vamos a abrirla toda, vamos a poner todo el máximo flujo de aire al motor, ¿ok? Y ahí ya lo tenemos al límite de la categoría, de la clase. En la parte de los reglajes, copia la escala que ves en pantalla en la presión de los neumáticos, 2.1 en la parte delantera y 2 puntos en la parte posterior. La presión de las gomas traseras ligeramente menor que las delanteras para mantener así el grid. Y en la parte de la transmisión o la relación de las marchas vamos a colocar 3.90 de aceleración y edita de forma individual, independiente, cada una de las velocidades de la caja para conseguir esa curva ascendente de aceleración que tanto nos benefició allí en Cataluña. En la parte de la alineación vamos a colocar menos 2 grados en la parte delantera, menos 1.5 en la parte trasera. La alineación 1 grado hacia afuera y menos 2 en la parte de atrás. Y en el ángulo 5.2 grados en el ángulo de la rueda delantera. Las barras estabilizadoras, copia la escala que ves en pantalla. Las delanteras ligeramente más rígidas que las traseras, ¿ok? Esas barras son muy importantes para la estabilidad del coche. En la parte de los muelles, muy similar a las barras estabilizadoras. Los muelles delanteros un poco más rígidos que los posteriores y la altura de la suspensión toda al piso, el centro de gravedad al suelo. La amortiguación, lo que ves en pantalla, copia la escala. 4 puntos de suavidad en la rigidez del rebote en la parte frontal y en la parte trasera 5 puntos. En la rigidez de la expansión de los amortiguadores 3.3 en delantera y 4.5 en la parte de atrás. Y en la geometría de la suspensión 3 grados en alto y menos 1 hacia abajo. Y el antihundimiento 25.5% y el antiaplastamiento trasero lo dejas como está de serie. En la parte aerodinámica le quitamos toda la carga aerodinámica a la trompa y a la parte de atrás, no la necesita para girar bien, ¿ok? Así que le quitamos toda la carga aerodinámica. Y en la parte de frenado pues le ponemos un 48% en el balance y entre un 81 y 120% en la presión de frenado, que esto es muy importante que tú hagas las pruebas cuando estés en los circuitos, a ver qué te sirve. En el diferencial un 85% de aceleración y un 55% en la desaceleración. Y con eso, señores, mis correlones, el Acura NSX de 2017 ya está listo para que lo lleves a los circuitos en esta categoría. Por cierto que está por terminar, ya solo quedan 2 días para la nueva actualización y vendrán más desafíos.